Ya, ahora sí, queridas amigas, queridos amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de La Pataleta Presenta. En esta oportunidad tenemos a un ilustrísimo invitado, a un amigo del alma también, un compañero de hartos años ya que nos conocemos, desde Sausacuento en adelante, yo un poquito atrás, un poquito más atrás. Pero ya estamos con nuestro amigo Pablo Olivares. Sí, ¿cómo estás, Pablito? Hola, hola, Esteban, ¿cómo estáis? Hola a todos. Espero que estés bien. Estoy aquí pues ya preparado para hablar, con miedo, pero preparado. Sí, pero no, Siendo, no vamos a hablar de cualquier tema, ¿no? No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de... Aunque también puede que haya algo de eso. Pero hoy día sí, vamos a sí, hablar de en un tema bien realidad, específico. sí, vamos a hablar sobre ciencia ficción. Vamos a hablar sobre la importancia de la ciencia ficción, vamos a dar algunas vueltitas por los temas más importantes y las cosas que vayan saliendo aquí en la conversación. En Es- realidad, eh, pucha, hay harto. Como desde la misma base, no podemos dejar afuera otros temas porque la ciencia ficción al final es un género que abarca mucho y que por mucho tiempo fue mirado muy menos en relación a otros géneros literarios, o sea, a otros tipos de libros, de literatura. Entonces, igual es importante, es un tema interesante. sí, sí, súper Eh, interesante, por supuesto. Oye, contarle a la gente que nos está mirando, que de a poquito se van sumando, ahí como hormiguitas van apareciendo, que pueden dejar sus comentarios en el WhatsApp, perdón, en el mensaje, ¿no? En el chat. Y yo los voy a estar leyendo y voy a estar siempre buscando un rinconcito como para poder leer sus comentarios, ¿ya? Para no interrumpir tampoco la conversación. Pero invitadas, invitados y los que están viendo también recomienden esto, mándenselo a sus amigos, mándenselo a sus amigas. El link está ahí, está en la página de la Pataleta, ¿ya? La Pataleta Super Editorial. Si no lo están siguiendo, mal ahí, deberían ya estar siguiéndonos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que síganos también en esas redes sociales. Además que se vienen muchas sorpresas, Pablo, te morís las sorpresas que vienen. Se vienen más Estoy unboxings. esperando. ¿Sí? ¿Has visto los unboxings de la Pataleta? Eh, sí, sí, no Sí. todo. Ya. Vi uno el otro día. Sí, Se vienen más es entretenido. unboxings. Estamos muy emocionados, de verdad. Eh, Qué rico, qué Se rico. vienen Yo de más verdad patalecuentos. realmente no, felicito a todo el equipo de La Pataleta por este proyecto que están llevando adelante, que está ya armadito y está todo así funcionando muy bien. Es bacán ver cómo se mueven más libros, se mueven más cositas. Sí, Estamos vivos por todavía, supuesto. Más estamos librito, súper vivos. por supuesto. Y por eso es un tema, nosotros, bueno, la gente que nos sigue ya hace rato con la editorial, sabe que nosotros somos cooperativa, una cooperativa de trabajo. ¿No? Y lo que implica que nosotros no creemos en esos valores de competir, de que no, esto también es librería, me está quitando clientes. Todo lo contrario. Creo que mientras más librerías, mientras más libros, mientras más gente lea, mucho mejor. ¿Ya? Porque esto no todas las editoriales, no todas las librerías van a tener todos los libros. ¿No? Siempre va a haber un libro que falte, siempre va a haber un libro que el otro no tuvo. Y nos podemos complementar, y nos podemos apoyar, y nos podemos recomendar. Y eso es muy lindo, ¿no? El apoyo, sobre todo en el ámbito de los libreros, sobre todo en el ámbito de la lectura, tenemos que apoyarnos, porque lo que estamos haciendo nosotros no es un negocio, ¿no? Es también fomento cultural. La gente aprende, lee, se cultiva, saca cosas interesantes, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas imágenes mentales también, narrativas, historias, etcétera, etcétera, todo eso. Así que qué lindo que hoy día con la que leo, hoy día Valparaíso, estemos haciendo esta directo. Lo importante ahí es que entre todos vamos generando una red, vamos generando un esquema que nos permite, ¿cómo se llama? Mantener a las personas que están interesadas también por la cultura, por los libros, mantenerlas activas e interesadas en lo que está pasando y también cumplir funciones súper importantes en relación a lo que es el bienestar psicológico, interno también. Es súper importante la pega que se estamos generando y por lo mismo el afán de cooperativismo es también fundamental en esto, es importante, muy importante. Sí, por supuesto. Oye, y a todo esto, ¿cómo está funcionando hoy día la que leo? ¿Cómo hoy día hace las ventas? Y con este clima tan distópico como hablábamos fuera de cámara. Sí, no, estamos funcionando principalmente por redes sociales.
Estamos yendo a dejar los pedidos nosotros mismos. Vamos a ir en un autito, pasando por los cerros de Valparaíso, Viña del Mar, viendo atardeceres impresionantes, pasando por lugares así como que nunca en mi vida había pasado y soy de Valpo desde toda mi vida, así. Y en este ambiente igual, como hablábamos, también medio distópico, o sea, impresionante ver cómo los cambios que se van generando, las mismas estructuraciones como sociales, los mismos movimientos de la gente en las calles, el mismo hecho de toparse con mascarillas en todos lados, tener que andar con una, es como un paso a la cámara ahí de esterilización a la puerta de las casas. Estamos en un periodo de distopía. Estamos en un periodo interesante, pero muy bonito. Ha sido un trabajo súper interesante porque uno ve también cómo a la gente le gusta esto por recibir el libro que vamos nosotros mismos, igual le da un pie interesante en ese sentido. Claro. Así que súper bacán en ese punto. Oye, está bueno eso. Entonces, como ustedes llevan los libros a las casas, Sí, 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 directamente. sí. Directamente. Estamos haciendo ahí un trabajo de delivery los martes y los viernes. Ujú. Entonces, ese día como que dejamos un poquito de lado la librería física y nos vamos en la librería móvil. Vamos a dejar los libros. Oye, pero que súper No, y bueno, po. no, sí, pues nos han tocado casos interesantes, así de subir escalas como de 400 peldaños, así. Pero, pero está bien, sirve para hacer ejercicio también, así que Sí. No, y es bonito vamos lo a que ir tú dices, porque esto demuestra que a pesar de la cuarentena, a pesar de todo eso, la gente lee. Sí, 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 sí. La gente lee, la gente sigue leyendo. Igual el libro siempre ha sido un refugio. Desde ahora, en el pasado, siempre ha sido un espacio donde uno puede encontrar un mundo distinto, donde puede encontrar un lugar donde refugiarse o donde, todo lo contrario, donde escapar también. Mm. Y el libro que sea, o sea, estamos hablando a lo mejor aquí de ciencia ficción, pero todos los libros que llevamos, uno entiende al final la funcionalidad que cumple en todo este proceso y en la vida de las personas. Y eso es muy bonito. Uno, Mm. eh, en este momento, por lo menos de mi parte, yo me siento súper bien de ser librero porque me siento como entregando un poquito de vida, de libertad, de felicidad a las personas. Entonces, igual tiene su gustito de vuelta, pues tiene su recompensa, como te hace sentir bien, Sí, por supuesto. por mucho cansancio que queda al final del día, eso sí. Sí, por supuesto. Oye, sé que estaba pensando, mientras hablaba de esto de la distopía y el refugio, y sobre todo la palabra refugio, y pensaba ya entrando más en materia, Refugio. que Mary Shelley creó Frankenstein en un contexto de cuarentena. En un contexto de cuarentena, quedó ahí encerrada con Lord Byron, si no me equivoco. Si Sí, no me equivoco, sí, con John Byron. corrígeme, por favor, Bastián. Sí. Bueno, ahí aparecieron tres obras. Villa Diodati, ¿no? Déjame ver, tengo mi Aprovecha los ayuda recursos. aquí de computador. No está todo en mi mente, todavía no me instalo el chip en la cabeza, el Neuralink, así que todavía no puedo saber las cosas claramente, pero sí. No va a pasar. Vamos a estar conectados Villa Wi-Fi. Diodati, sí, por en contexto de cuarentena, aislados, deciden escribir estas historias de fantasmas, muy, muy típicas en la época, y resulta que sale posiblemente la primera obra de ciencia ficción, así como con todas las características que tiene el género, que es Frankenstein, de Mary Shelley, que es una monstruosidad, haciendo buen uso de la palabra, es una maravilla. Estamos hablando de la idea del hombre o el ser humano como creador, ¿cachai? O como la búsqueda de este fuego sagrado al final, que es el nuevo Prometeo, de cierta Mm, forma. claro. Es muy interesante lo que pasa con Frankenstein, lo que abre, o sea, es una historia que nadie, como que no tenía mucho peso dentro de la literatura del momento, por decirlo, pero en segundos se convirtió en una obra que ha durado por mucho, mucho tiempo, ¿cachai? O sea, Mm, eh, esa transformación, esa transformación es la que busca la ciencia ficción en cierta forma.
lo que estábamos hablando también fuera de cámara, que hablamos muchas cosas fuera de cámara, es como muy Mm, entretenido, eh, es que la ciencia ficción es ¿cómo se llama? Un subgénero o un género que apela al presente. O sea, nosotros cuando hablamos, estamos en Orwell o estamos en Huxley, en nuestro presente actual, lo que estamos haciendo en realidad es relacionarnos con el futuro que veía el presente hace 100 años. ¿Cachai? sí. Entonces, siempre el contexto de la ciencia ficción es un análisis de la sociedad, es cuáles son los problemas que yo veo hacia el futuro, cuáles son las soluciones que yo veo hacia el futuro, pero no son problemas del futuro ni soluciones del futuro, son Mm, problemas del presente y soluciones del presente, sí. que eso es fundamental. Oye, En interesante un eso que tú caso muy dices. particular, ¿Mm? Dale, termina. Dale, Dime. dale. No, dime, Ya, dime, es más probable sí, te voy a decir una cosa que que me sale aquí en vaya el para otro chat. lado, está bien. Nuestra amiga Florencia Villalobos nos dice, siempre he creído que en uno de los géneros más complejos, porque en muchos casos incluye muchos subgéneros que son necesarios para crear un ambiente creíble e interesante. Entonces, yo creo que lo que tú dices Totalmente de acuerdo. ahora tiene mucho sentido con lo que plantea ella, ¿no? Porque es Sí, un totalmente género de acuerdo. que partió de a poquito, pero después empezó como a ir ramificando, ¿no? Sí, 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 piensas, primero que todo, la ciencia ficción tiene sus divisiones así básicas, que son la ciencia ficción, como se dice, dura y blanda, que Ujú. hace referencia directamente a lo que es es como el material científico que tiene adentro. Claro. ¿Ya? Y desde estas dos divisiones tú ves dos vertientes totalmente distintas. O sea, una que, por ejemplo, como Asimov, que se acerca aquí con Asimov, la trilogía de la Fundación, o lo que es la saga Robot, eh, son, son libros de ciencia ficción un poquito más duras, incluso lo que es el último de Cixin Liu, o lo que es la saga de Problema de los Tres Cuerpos, que tú tienes Mm, que tener un conocimiento científico de base para poder como tomarlo bien, y si no, aprender en el momento. Pero claro. también viene la ciencia ficción más blanda o la ciencia ficción más social, que es lo que hace Mm, Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin generalmente lo que hace es tomar problemas sociológicos, antropológicos en sus libros y mm, verlos en sociedades como, digamos, toma mundos de juguete, o sea, sus mundos son pequeños mundos que funcionan de forma orgánica y que no se sienta tanto en la ciencia, sino en el poder de las sociedades de organizarse de cierta forma u otra forma, y ahí van cambiando las cosas. Entonces, sí, pues, y estos subgéneros tienen más subgéneros, vamos dentro claro. del área de las utopías, distopías, pero también tenemos otras problemáticas, tenemos la misma problemática del robot, de la conciencia, de la máquina, de la inteligencia artificial, tenemos problemáticas como los viajes en el tiempo, que necesariamente te hacen tomar otros estilos, otros géneros, otros lugares dentro del área de la ciencia ficción. Y Mm, cada uno con sus propios cuestionamientos. Entonces sí, es difícil la ciencia ficción. claro. Y eso es lo rico que tiene, es lo bonito. Mm. Oye, porque mientras tú hablas, voy pensando, por ejemplo, en los tópicos que toman, ¿no? Por ejemplo, la política, pensando, por ejemplo, en Tomás Moro, en Utopía, que para mí yo Sí. lo considero un texto de ciencia ficción, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Es que sí, estaría dentro de lo que es esta otra área de la ciencia ficción, que es la más sociológica, es la primera utopía, al final, una de las primeras utopías, porque también podemos considerar la República de Platón como una utopía. Toda la Así razón, que toda la razón. interesante, interesante. De hecho, hay mucha escritura antigua, muchos libros antiguos que no son considerados dentro de la ciencia ficción, algunos son considerados dentro de la literatura de anticipación, pero hay algunos más antiguos, estamos hablando en Grecia, si hacemos el análisis de la ciencia ficción como una lectura de su tiempo, podemos decir que en Grecia sí había ciencia ficción, pero nosotros no la consideramos ciencia ficción porque es muy pasada, ¿cachai? Entonces, hay que hacer de repente esa relectura de algunos clásicos, de algunos espacios que ya quedaron atrás en el tiempo, Mm, y darle esta vuelta hacia la ciencia ficción, que también es importante. sí. Oye, pero lo interesante es eso. Por ejemplo, está el tema, bueno, el tema político, ¿no? Está ¿Sí? el tema del tiempo, ¿no? El otro, el tema de la vida. ¿Qué es la vida, ¿no? Con La Marichiro, qué sé vida. yo. El tema Sí. de los espacios, ¿no? De los multiversos, ¿no? O del viaje de la Tierra a la Universo. Luna, Sí. ¿no?
Eh, Sí, después viene el mismo tema que es un gran tema, que no todo ciencia ficción es utopía o distopía, pero generalmente toda utopía o distopía tiende a ser ciencia ficción. claro, los Sí, viajes, hay más tópicos, hay muchos tópicos. De hecho, ya. si no estuviese ocupando el celular para hablar, tenía una listita de tópicos Mm. que se me olvidó pasarlo a otro lado, así que queda en mi mente. Pero sí, hay muchos, muchos, muchos. Tiene Mm. otros más, Bastián, sí, ahí. Sí, ¿Qué sí, sí. más piensas como tópicos de ciencia ficción? Pienso, por ejemplo, esto mismo, ¿no? El tema la realidad, por ejemplo, estilo Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Como, lo que estamos haciendo acá ujú, vendría a ser un post-cyberpunk. por ejemplo. El cyberpunk es la visión del futuro que podemos ver en los 80, donde estaba el robot, las grandes corporaciones, las máquinas uniéndose con las personas. Ujú, Y cuando se empieza a acercar el 2000, la estructura del cyberpunk se destruye en cierta forma. Uno lo puede ver en distintas series, en distintas cosas. Y ujú, empieza esto, empieza ya las corporaciones como tal. No son grandes corporaciones consumiendo todo, aunque sí siguen siéndolo, pero ujú, escondidas, ¿cachai? Porque sí, lo que viene es la imagen, es algo mucho más de Huxley, de un mundo feliz, de una sobreexcitación de los sentidos, pero al mismo tiempo esto, que es la red, la conexión, que es algo que no se veía en los 80, no se veía venir que todo iba a estar interconectado, que todos íbamos a estar como en una gran red gigante. Y ujú, eso aparece aquí después en el post-cyberpunk, y aparece lo que vemos nosotros acá, lo que estamos viviendo, que posiblemente uno de los futuros de la ciencia ficción que más cerca nos llegó, o sea, el que está más cerca de nosotros en este momento. claro. Hay Y, casos. y en ese sentido, tomo un poco lo No que sé si está, lo que, tanto en los libros, pero sí, por supuesto, ¿no? Es un tema tremendo. El tema de los libros es mirar al futuro, es una ventanita al futuro, igual, ¿no? sí, Quizás no tan sí. certera, ¿no? Quizás no es 100% certera, pero lo es igual, ¿no? Y ahí, Puede o sea, serlo, puede no serlo, pero sí. sí. Y ahí tiene sentido un poco lo que dice la María Consuelo, ¿Mm? que también la tuvimos acá en el programa, que trabajaba, o sea, que ella hablaba sobre juegos de rol. Y algo tiene que ver, y vamos a tocar de repente el tema de los juegos de rol más adelante. Pero ella dice, Bueno, que ahí eh, también está el... ¿cómo? No, sigue, sigue, que Ya. estamos como medio, un poquitín desfasado, Sí, parece. estamos con un milímetro de fase. Dice, por eso hay obras que han envejecido mal y ya no responden, pero hay algunas que maravillosamente se mantienen. Igual es bonito ver lo que se proyecta, ¿no? Es que más o menos es lo que estábamos hablando Sí, ahora wow. Sí, 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 en sí. ese contexto. Oye, Sí, y Pablo, yo de te hecho, quería preguntar, exactamente eso. ¿cómo crees tú que la filosofía y la ciencia ficción se van uniendo? Porque como por los tópicos que vamos tocando, da la sensación de como que van de la mano casi, ¿no? Sí. De hecho, es bien interesante porque al final, bueno, mi tesis la hice en inteligencia artificial. Y es por eso mismo, o sea, siento que en la ciencia ficción, no solamente en la ciencia ficción, ojo, bueno, la divulgación científica también es muy importante, yo creo en eso, incluso también la fantasía. La literatura fantástica también es fundamental en lo que es el análisis del momento de la sociedad. Hay algo muy particular, Ursula K. Le Guin, que la nombro cada rato porque es la maestra más grande, yo creo que es diosa de la ciencia ficción, así es maravillosa. Eh, en una conferencia, no me acuerdo en qué premios, déjame revisar un poquito, déjame ocupar mi cuerpo cibernético. La base de datos universal. Oye, sí, hay teorías que dicen que en este momento nosotros tenemos un área de pensamiento extra que no teníamos el siglo pasado, que es el área virtual. O sea, tenemos una extensión de nuestro cuerpo fuera de nuestro cuerpo, lo cual nos convierte ya en cyborg en cierta forma. De cierta Eh, forma, sí. Sí, porque hay una Déjame relación, saber cuál quizás. es el... No una relación Sí, como integrada así como del todo, pero por ejemplo, uno está todo el día con el celular en la mano, ¿no? Y uno dice, oye, no me acuerdo del nombre de este tipo, lo googleo y sí, aparece, po. ¿no? Y que tenías todo el conocimiento del mundo en el celular, si ese es el punto. O sea, ahí está el problema de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial en algún momento se lograse volver autoconsciente y quisiese destruirnos, lo tendría muy fácil. O sea, primero nos quita el conocimiento, Claro. dejándose el conocimiento acumulado por toda la humanidad para ella misma.
Y Mm, después, cuando ya estamos en un proceso de irnos hacia una desevolución tecnológica, no, nos puede cuidar como vacas, ¿cachai? Para sacar información de nosotros, no sé, de alguna forma puede hacer criaderos de humanos. claro. Hay formas para la ciencia, para la inteligencia artificial de esto. Mira, en el National Book Award, eh, bueno, Ursula K. Le Guin fue premiada en su momento con la mayoría de los premios más importantes de ciencia ficción, y da un discurso muy importante en el cual menciona algo fundamental. Dice que durante 50 años, que es lo que postula ella en ese discurso, Ujú. la ciencia ficción ha sido tratada como una literatura de segundo orden, al igual que la fantasía. Bajándole el nivel, poniendo por debajo de otros autores, a lo mejor de novelas contemporáneas, de autores como de la literatura más normal, más común, no sé cómo denominarla en este momento para hacer una diferencia. Y dice que no lo es, pues ella da esa defensa, la de que la ciencia ficción y la literatura fantástica son al final las únicas que se encargan son las principales que se encargan de los problemas como directos que tenemos como especie humana. Mm. Eh, Poniéndolo en situaciones que a lo mejor de otra forma no podríamos abordar. Y en relación a lo anterior, sí, pues hay libros que envejecen bien y otros que envejecen mal, porque en realidad Mm. envejecen directo a nuestro contexto. O sea, ya podemos ver las láminas esas que se sacaron en 1900 de cómo iba a ser el mundo del 2000 y casi nada se achunta, Mm. porque las condiciones físicas, tangenciales del mundo, así como que están pasando en el momento, no te dan para poder suponer más cosas, ¿cachai? Mm. En este momento sí tenemos una capacidad de suposición mucho más grande porque hay parámetros básicos dentro de la ciencia que es muy poco probable que cambien. Pero en Sí. 1900 la ciencia estaba inestable, se estaban descubriendo cosas pero fundamentales al principio de 1900. Y déjame volver un poquito más porque se me olvidó lo que tú me dijiste, espérate. Por algo yo fui al discurso de Calegin. La- Recuérdame un el, poco, Bastián, lo último que me dijiste. el vínculo entre la ciencia ficción y la filosofía. ¿Cómo se El vínculo vincula? entre sí. Mira, es importantísimo. Yo creo que la mayoría de los libros de ciencia ficción, por lo menos Asimov, yo lo considero, o el mismo Ray Bradbury, hace un trabajo filosófico de por medio, lo mismo que Huxley y que Orwell, y Mm. lo mismo que Ursula K. Le Guin, que de hecho es lo que hace, ¿cachai? Son el cuento de los que se alejan de Ómelas, por si acaso para que lo busquen, está en internet, un cuento cortito de Ursula K. Le Guin, Mm. hace un análisis teleológico fundamental, o sea, estamos hablando cuánto estamos dispuestos a dar por la felicidad de nuestra utopía, ¿cachai? Mm. Y es un análisis, una pregunta fundamental, o sea, nosotros siempre decimos que queremos que las cosas funcionen bien o queremos que las cosas... ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nosotros para hacer eso? Son consultas gigantes. Lo que hace Asimov en la saga Fundación plantea un futuro para la humanidad de 1000 años que hace un análisis, incluso genera lo que es la psicohistoria, que es todo un trabajo filosófico. De hecho, Asimov yo creo que es uno de los que está más cercano al futuro, es el Verne de nuestra época. O sea, Sí. acercó millones de cosas, cientos de cosas en sus chorrocientos libros. Eh, yo creo que es muy cercano. Nosotros Mm. muchas veces cuando hacemos filosofía, y por eso puse delante el punto de la divulgación científica. La divulgación científica es a la ciencia ficción lo que es un ensayo a la novela contemporánea. O sea, estamos haciendo un trabajo introspectivo, un trabajo de cuestionamiento, un trabajo de aprendizaje sobre nuestra realidad, sobre nuestra sociedad. Y si tú ves, por ejemplo, lo que es la divulgación científica relacionada con la física, por ejemplo, con la Mm. biología, tiene vetas directas relacionadas con la filosofía. Eh, eh, yo creo que el conocimiento de nuestra especie está ligado, o sea, es un error separar los conocimientos tanto. Mm. De repente la forma holística o la forma, em, ¿cómo podríamos decir? La forma más sumativa te da una sinergia que no tienes cuando lees un solo lugar o cuando estás trabajando en un solo aspecto. Es importante. Yo siempre recomiendo la lectura no solamente del género que te gusta, sino de los géneros aledaños,
sino también de otras cosas, salirte un poco de la zona de confort, porque eso da la posibilidad de pensamiento crítico también. Estamos viendo desde todos lados. Sí. Oye, lo que tú dices es súper interesante porque aquí viene María Consuelo de nuevo a decirnos una cosa interesante. A mi parecer, se unen desde cosas tan básicas como la ética o la moral dentro de algunas cosas de ciencia ficción. Por ejemplo, el mismo transhumanismo da pie a discusiones muy interesantes. Y yo creo que eso que dice ella no es menor, porque la ética y la moral no Para, están vinculados a la filosofía. La bioética, por ejemplo, qué es lo correcto, las tres leyes de Asimov, por ejemplo, ¿no? sí, Eh, no sé, el mismo Frankenstein también plantea un tema ético, ¿no? Pero también la ciencia ficción plantea preguntas, como tú estás diciendo ahora, ¿no? Plantea preguntas interesantes, pues, ¿y qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, llegamos a la Luna o descubrimos vida extraterrestre? ¿No? ¿Qué pasa si, no sé, la tecnología avanza tanto y no nos hacemos cargo de la desigualdad social que terminamos gobernados por el Big Brother, ¿no? Por el hermano, por el gran hermano, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿No? Y ese qué pasa si, creo que es muy interesante. es muy interesante. De hecho, es imposible sacar lo que son los dilemas éticos y morales de la ciencia ficción. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, todo libro de ciencia ficción tiene problemas éticos y morales y un poquito la gracia que tiene este género. O sea, estamos hablando que a su interior estamos tirándonos en cierta forma a un pozo de la conciencia humana. Estamos cuando Orwell plantea su gran hermano, Ujú, lo que está viendo es el juego del poder en cierta forma. mm, Cuando en un mundo feliz vemos toda esta línea de castas, también estamos viendo lo mismo. El poder es fundamental, la ética, la moral en la ciencia ficción es fundamental. Uno mm, puede abordar cualquier libro que haya salido de ciencia ficción, desde los más hasta los más cómicos, desde los más adultos, podemos decir, hasta los más juveniles, y vamos a ver conflictos éticos y morales, que es lo mismo que decía antes que pasa con la literatura fantástica. La literatura fantástica, desde el libro más pequeño al más grande, va a encontrar problemas éticos y morales, porque desde ahí saca la materia prima ujú, para poder trabajar la historia. Porque una historia que está totalmente desconectada de este mundo, si no tiene una conexión en partes tan básicas como son el sentir propio del ser humano, no sirve, no va a llegar a nadie. mm, O sea, ese es el punto. Si podemos decir que desde, no sé, pues tengo aquí a Brandon Sanderson al lado de literatura fantástica hasta Mi Pequeño Pony, mm, vaya a encontrar problemas éticos y morales por lo mismo, porque claro, está ahí alejándote de este mundo, pero estamos diciendo que los mismos seres humanos, en cierta forma, son los que están en ese mundo. mm, Y la conexión principal para juntárselo todo es el camino de la ética y la moral. mm, Y la destrucción a veces de la ética y la moral, que también es muy importante. El quiebre de la ética o el quiebre de la moral es uno de los conflictos fundamentales de la ciencia ficción, sí, sobre todo de lo que es la distopía. mm. Sí, aquí Desmond Rentor también nos dice algo así. Dice, en el cómic Injection ocurre eso. Un grupo de científicos crea una inteligencia artificial y la suelta en Internet y se transforma en un monstruo virtual que se adueña del conocimiento. Entonces, ahí va un poco ligado también a las Muy interesante. fantasías de cómo la tecnología o cómo la creación del ser humano se puede ir en contra del creador, ¿no? Que Que es lo también mismo es que una rama... pasa con el Frankenstein de Maricelli, ¿cachai? Estamos en el mismo esquema. Claro. Sería un neo Frankenstein, ¿cachai? Estamos hablando de la construcción. Eso es algo fundamental también. Mm, Para hablar de ciencia ficción, generalmente el monstruo después lo consume el terror o el libro de terror, pero el monstruo es una creación de la ciencia ficción. Este ser ajeno pero cercano, mm, lo podemos encontrar durante toda la historia, lo podemos encontrar en Aristóteles, la creación del autómata, estamos hablando de robots, lo podemos encontrar en Aristóteles, o sea, estamos diciendo que durante toda la historia de la humanidad, este monstruo, este ser ajeno a nosotros, que nos da la característica, nos da el poder, sin serlos, el poder de creadores, de dioses, que pueden pasar por sobre todo,
eh, es una de las temáticas fundamentales en toda la historia de la ciencia ficción, porque nos pone en ese problema de antes, en el problema de la moral máxima, el problema moral máximo, ¿qué hacer con tu creación? Claro. Y te hace justificarte bajo el punto de vista de si estás bajo una postura religiosa o algo por el estilo, ¿qué haces con tu creador? ¿Cachai? O sea, Claro. estamos dando vuelta la hoja, o sea, destruimos a Dios, como este autómata nos destruye a nosotros, como esta inteligencia artificial nos destruye a nosotros, una doble, una espada de doble filo, ¿cachai? Es muy Claro. interesante en ese aspecto. Sí, sabes que cuando tú hablas de eso, me imagino de inmediato los mitos griegos, ¿no? Cómo Sí. Urano tenía miedo de que su hijo lo terminara con él, ¿no? Como Zeus también tiene esa misma fantasía, ¿no? Y empieza a atacar a Aquiles, qué sé yo. Se trata de Pero ahí deshacer de en él. mitos griegos llegamos a Ícaro y Dédalo, que Ícaro y es Dédalo, por posiblemente ejemplo. ciencia ficción completamente dentro de la mitología griega. O sea, son creadores, son constructores, son inventores. Ahí Ícaro trata de volar al sol, que es la imagen del ataque al dios, ¿cachai? Es la imagen de este ser volando hacia esta fuerza primigenia y quemándose en el intento, ¿cachai? Es la misma imagen, pero también vemos el gigante de Rodas, vemos toda la mitología griega, y no solamente la griega, la mitología en general, la mitología vikinga, no me acuerdo cómo se llama el barco volador que está hecho de uñas de muertos, pero eso es un aparato de ciencia ficción, estamos hablando que es un dracar que vuela, ¿cachai? Eso está dentro de la ciencia ficción, de su tiempo, no del nuestro. Claro, claro. Eh, Parece ser que la Interesante. ciencia ficción nos ha acompañado durante la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué sensación te queda a ti? Yo creo que sí, yo creo que de los primeros escritos que se hicieron hasta ahora, la ciencia ficción ha estado dando vueltas. Y antes, yo creo que desde el momento en que los seres humanos comenzamos a contar historias alrededor de las fogatas, en ese pasado primigenio que a lo mejor ni siquiera existió, pero que está ahí, desde ese momento la ciencia ficción nos ha acompañado. Desde esa primera herramienta que se generó, te dio la posibilidad de pensar que hay herramientas que se pueden generar que a lo mejor todavía no están a tu alcance. Entonces, estructurándolo a lo largo de toda la historia, yo creo que este mito primigenio, estamos hablando también, nuevamente, estamos hablando que es un mito, es una construcción de historia, una construcción de relato que ha acompañado a los seres humanos desde siempre, o sea, desde esa primera herramienta, desde esa primera contada en una fogata desde el primer cazador que llevaba un arco más allá de su poder, ¿cachai? No era un arco de madera, era el arco hecho de piedra que caía del volcán y que se tiraba con la fuerza imbuida por el alma de los dioses, ¿cachai? Desde ese arco es un artefacto de ciencia ficción si lo adaptamos a su época. Para nosotros es un artefacto mitológico o un artefacto legendario, para ellos no. Para ellos tiene otro contexto. Para nosotros también estamos generando ciencia ficción en este momento, en esta misma conversación. Se están generando ideas que son semillas, que son núcleos para la construcción de otras ideas que en algún momento van a aparecer y vamos a decir, mira, esta es ciencia ficción del siglo XXI que se generó en este momento, de la segunda década, y así es, o sea, somos seres que estamos basados en nuestro presente, pero siempre vamos a mirar hacia nuestro pasado y hacia nuestro futuro. No nos podemos desligar de eso, es imposible. Sí, mira, Omar de Saldivia, que tú lo conoces muy bien, nos saluda y pregunta, a propósito de la ética y la ¿Sí? moral, ¿qué opinas de lo que se ha llamado cultura de la cancelación o el tema de la corrección política? ¿Ya? Creo que eso se Eh, nos va un poco del tema, porque estamos hablando de ciencia ficción, ¿Sí? pero podríamos ¿Sí? decirlo, para anclarlo quizá al área de la ciencia ficción. ¿Qué pasa con la ética dentro de la ciencia ficción? ¿Cuáles son las temáticas que se pueden tocar? ¿Cuándo se puede cancelar un libro de ciencia ficción, por ejemplo? ¿Cuándo es inapropiado? Mira, yo creo que con la ciencia ficción es un poquito más complicado, porque en realidad la ciencia ficción no apela si bien apela al presente en su construcción, en su relato no apela directamente al presente o a la sociedad actual. Entonces, generalmente, no sé, si uno va al cuento de la criada, podéis encontrar
una distopía donde está siendo dominado por un fundamentalismo religioso que deja a las mujeres en un segundo lado, pero eso es porque hay un problema actual que tiene que ser abordado y se aborda desde la ciencia ficción. Mm, Entonces, si vamos más atrás, vamos, no sé, al mismo Orwell, estábamos hablando de tiempos donde estaban todavía los grandes imperios dando vueltas por el mundo, ¿cachai? O sea, podrían haber sido cancelados, pero no. De la misma mm, forma que la fábula, yo creo que la ciencia ficción y la literatura fantástica cumplen la función de repente de poner temáticas complejas en la mesa y mm. abordarlas de una forma un poco más segura, ¿ya? Yo creo que bajo esos aspectos, no sé si, ¿cuál fue el término que ocupó? La Cultura de la cultura de cancelación. cancelación, ¿sí? Sí. No sé si la cultura de la cancelación afecta directamente a la ciencia ficción, aunque sí puede hacerlo. Yo creo que es un parámetro interesante. Hay que entender que el libro como tal o la ciencia ficción en este caso como tal apela a su propio lenguaje, recursos, mundo, Ujú. y hay que entender ciertos parámetros básicos. Podríamos decir que sí, se puede dar porque puede haber incluso una mala intención en la escritura, ¿ya? O sea, podríamos encontrarnos con un libro que esté intencionadamente hecho como propaganda, no sé, pues, se puede, o sea, dentro de la ciencia ficción no es difícil, pero no creo que apele mucho el caso en este momento. Por otro lado, sí se podría apelar en las series de televisión o en otros lugares así, que es otro formato, pero en el formato libro no creo que esta cultura de cancelación afecte mucho a la ciencia ficción como tal. Por ejemplo, puede haber un libro de ciencia ficción que sea racista, clasista, sexista. Lo hay, o sea, hay cientos. O sea, si tú ves en el contexto, si vamos hacia el pasado, nosotros podemos encontrarnos, no sé, con Lovecraft. Ujú, Lovecraft es misógino, es racista, pero en el contexto de su historia, en realidad, ¿cómo se llama? Lo justifica dentro de su lenguaje. O sea, estamos en otra época y lo leemos a los ojos de su tiempo, vamos a leer algo y si lo leemos a los ojos de ahora, vamos a leer otra cosa. Pero, ¿qué se puede hacer si en realidad lo que está haciendo es mostrar un mundo descarnado, abierto, destructivo, un mundo donde los seres humanos partimos de la base que son como la basura más grande de todo el universo, o sea, no hay nada por debajo de nosotros? Entonces, esa misma funciones de repente racistas o misóginas se dan dentro del contexto de los propios personajes, pero esos personajes en relación al mundo estructurado por Locke no tienen valor alguno, o sea, son totalmente vacuos y totalmente como sin importancia. Entonces, ese es el punto, sí se dan los contextos, sí sí. se puede entender, pero también hay que entender que como libro, como esquema, por eso son tan difíciles de repente adaptar algunas novelas de ciencia ficción a otros Ujú. formatos. Sí. Oye, para la gente que se está recién sumando, recordarle que estamos hablando con Pablo Olivares, filósofo y librero de la editorial de la librería que leo. Así que para la gente que sepa de qué estamos hablando de ciencia ficción, estamos conversando un poco de la importancia, por qué es importante hablar y leer ciencia ficción. ¿Ya? Esto es un tema bien, bien importante. Un tema muy cortito para poder continuar con la conversación. Se me estaba olvidando decir de que estamos aportando a una colecta solidaria en el Comité Villahermosa, ya que esto queda en Cerro San Juan de Dios. Ya, hablando de que estamos viviendo tiempos distópicos, tiempos dignos de la ciencia ficción más tirada de las mechas. Ellos están necesitando bidón de agua, alimentos no perecibles, artículos de limpieza, vestuarios y calzados, botiquín de primeros auxilios. ¿Ya? Todo eso, si ustedes tienen algo de eso, lo pueden donar. Están en el Facebook de la pataleta, está el afiche con todos los contactos por si quieren aportar, digamos, con algo de eso al comité de Villa Hermosa en Cerro San Juan de Dios, aquí en Valparaíso. ¿Ya? Importante ahí, porque no hay que olvidarse que hay que ser solidarios. ¿Ya? Eso, oye, Florencia Villalobos nos escribe, la ficción es ficción. Por realidades crueles o violentas que se traten de mostrar, creo que eso no necesariamente hace a la persona. Ahí yo creo, estoy un poco de acuerdo con ella, porque creo que, como habíamos hablado ahora, la ciencia ficción invita a reflexionar. El punto de vista
como es fantasioso, ¿no? Como no es, puede ser propagandístico, qué sé yo, pero como es fantasioso, invita a reflexionar a la persona no sé si sin importar el punto de vista, pero incluyendo el punto de vista del lector, ¿no? Abre la Ojo posibilidad. ahí igual, Bastián, ¿Mm? porque yo creo que el autor de un libro tampoco se puede desentender de lo que está haciendo. O sea, él o ella como tal que está escribiendo ese libro tiene que saber las implicancias éticas, políticas, filosóficas, morales de su escrito. O sea, Ujú. de ahí que acepte romperla o que acepte manipularla o que acepte moverla es otra cosa. Ya. Pero en relación yo creo que una persona que se decide escribir o decir algo tiene Ujú. que ser consciente que lo que está diciendo, lo que está haciendo, tiene repercusiones, porque si no nos convertimos en sociedades egoístas donde no pensamos en los demás. Mm. Entonces, el punto está en eso, o sea, no podemos, como generadores de contenidos en total, no podemos desligarnos de nuestras responsabilidades. Pero Ajá. por lo mismo, si un escritor se hace cargo de su obra, o sea, está bien, aunque sea ficción y se desligue de la realidad su obra, ese escritor o escritora tiene que hacerse cargo de ella también. O sea, no puede decir, no, es que esto lo escribí y quedó ahí, sino que esto lo escribí por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo, y pucha, es así, ¿cachai? Es lo que quería escribir, lo que iba a escribir. Yo no creo que el autor deba desligarse de su obra. O sea, deba desligarse en el sentido de que como autor debe hacerse responsable de lo que él está escribiendo, generando o haciendo. Mm. ¿Ya? Oye, y hablando justamente del tema este de la pandemia, ¿ya? Creo que es importante como ligarlo, como lo que habíamos dicho delante, de cómo la ciencia ficción también va marcando realidad. A qué libro de los que tú has leído o has revisado crees que se asemeja más la realidad que estamos viviendo en este instante? ¿Qué autor podría ser semejante? Mm, esa es una pregunta interesante, es una pregunta súper interesante. Ah, a ver, veamos, mira, de los autores grandes, yo creo que siempre se dice, no, estamos viviendo bajo un gran hermano, no, estamos viviendo bajo un mundo feliz. Pucha, yo creo que hay muchas opciones. Yo creo que Philip K. Dick es uno de los que está más cerca de este mundo. O sea, yo creo que uno de los que el futuro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas es un futuro posiblemente muy cercano al que nos espera si no cambiamos nada. Con los animales como casi extintos completamente, con religiones virtuales, eh, con androides como combinándose con los humanos. Yo creo que es lo más cercano, porque en cierta forma es una distopía súper Mm. honesta, lo que hizo Philip K. Dick ahí, em, sin dejar de lado otras, ¿cachai? Sin dejar de lado, obviamente, la influencia que es impresionante, lo que podemos ver, no sé, la sobrevigilancia, que es una cosa que podemos sacar de V de Vendetta, de Orwell mismo, este gran hermano oculto, esta guerra que se nos provoca sin ni siquiera existir de repente, Claro. con seres humanos a lo mejor queriéndose cobijar en otros, queriéndose acercarse a otras personas, queriendo estar más cercanos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, y tener enemigos que son puestos desde los puntos altos de la elite, ¿cachai? En distintos lugares y ni siquiera existen a veces. Pero también tenemos este Huxley con esta sobre exigencia de ver cosas, de estar recibiendo cosas, de la publicidad, de sobresensibilidad, incluso las mismas castas, las mismas relaciones que se pueden ver en eso, aunque hay muchos más ejemplos. Es un tema súper complejo, Sí. un tema bastante difícil, porque yo creo que las distopías o utopías o futuros más cercanos que tenemos son los que se están escribiendo ahora. Y hay que ver lo que se está escribiendo ahora, o sea, aparecen cosas interesantes y van a aparecer más cosas interesantes después de esta cuarentena. Quizá qué literatura de ciencia ficción nos vamos a encontrar y de qué forma nos vamos a afrontar a ellos, ¿cachai? O sea, es muy particular. Uf, es una Sí, pregunta difícil. está bueno eso porque me empecé como a pensar también lo mismo, la misma pregunta que te hice a ti.
Eh, ¿con qué persona, con qué autor o con qué obra podría parecerse más lo que estamos viviendo? Y es que tiene muchos elementos. O sea, primero tenemos una pandemia, ¿no? Que hay teorías que incluso dicen que viene del laboratorio, todavía no está claro el origen. Otro dice que puede haber sido como un animal, ¿no? Que generó esto de manera espontánea. Eh, y otras teorías más, pero lo interesante es cómo cada una de esas teorías es una historia por sí sola, ¿no? Pero a eso hay que Sí, cada una es sumarle, una historia por sí sola. claro, a eso hay que sumarle la hipervigilancia con la que estamos viviendo en este instante, ¿no? Cómo hay que pedir permiso. Mira, mira lo distópico de esto. Hay que pedir permiso a una plataforma virtual para poder salir a la calle, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una cuestión de ciencia ficción así propiamente tal. Que la gente vaya Obvio, con si mascarilla en las por calles. otro aspecto, ¿Mm? si vamos por otro aspecto, estamos viviendo un feudalismo empresarial, o sea, estamos hablando que las monarquías del pasado se cambiaron por empresas que manejan el mundo, entonces, si vamos ahí, nos acercamos hacia el cyberpunk ochentero totalmente, o sea, ya hay prótesis mecánicas, tenemos posibilidades de insertarnos, o sea, posibilidades, existen posibilidades de insertarse mejoramientos físicos, eh, hay una relación de las empresas dominando el mundo, entonces, no, lo que pasa es que este presente es la suma de todos esos futuros, Sí. ¿cachai? Es la suma de todos esos futuros distópicos que se generaron, terminaron en esto, porque ¿qué pasaba? Aparecía un futuro distópico postulado por la ciencia ficción, algunos lo tomaban a favor, en contra, lo modificaban, lo manejaban, intentaban evitarlo, mientras aparecía otro que pasaba exactamente lo mismo, y todas estas líneas empezaron a moverse en distintas direcciones hasta que se genera un árbol enronado gigante, y ya no sabes qué estamos hablando, estamos viviendo un presente de ciencia ficción, y un presente de ciencia ficción aquí tangible, un presente de ciencia ficción totalmente potente y, y difícil para todos. O sea, yo creo que muy pocos nos esperábamos estar en este espacio distópico, Sí. aunque ha sido interesante también, se han visto cosas muy maravillosas. O sea, yo he visto, yo he sido espectador de magia chamánica, así como en las calles, ¿cachai? O sea, estamos hablando de un chamanismo, estamos hablando también de una recuperación de repente de lo que es basura, convirtiéndose en otras cosas. Entonces estamos hablando de como una revolución también en ese sentido. Es muy bonito cómo se está quebrando esto, porque nos está dando posibilidades para abrirnos a muchas cosas desde nuestro sufrimiento. Bueno, si bien es doloroso y nos pesa a todos, también estamos viendo todos, yo creo que no hay persona en este mundo que no se esté dando cuenta que hay cosas que podía hacer, que puede hacer que antes no podía, porque no lo había intentado. Todos dando vueltas por todos lados. Y eso es una distopía por sí mismo, pero también hay que comprender que siempre una utopía termina siendo una distopía ingenua. Es decir, Mm. eh, eh, podríamos tomarlo desde el otro lado y poder pensar, nos estamos acercando hacia una utopía si le ponemos suficiente fuerza, ¿cachai? Mm. Eso, estamos en un momento fundamental de la historia de la humanidad. Sí. Y no porque Oye, vivamos nosotros en este momento, sino porque nos tocó vivir. y esto no es menor también lo que estamos hablando porque pienso eh, en que cada persona en este instante, de hecho, así poder hacer el ejercicio, en este momento, cada uno de las personas, las 14 personas que nos están viendo en este instante, tiene una cámara en su bolsillo. Eso a mí me parece No solo una cámara, una biblioteca completa, una biblioteca, puede llamar a la persona y la puede ver. ¿Te acuerdas cuando antes estaban las videollamadas como algo futurista? ¿No? sí. Y no, estuvieron mucho tiempo y nadie las ocupó. O sea, mucho tiempo hubo videollamadas por todos lados, en todos los celulares y nadie las ocupaba. Y de repente, y ahora todos estamos conectados así, estamos buscando más formas de conectarnos así. O sea, el mismo hecho que nosotros podamos hacer, no sé, pues esto, no sé si funciona ahí, se ve, Sí. esto ya es un avatar. Estamos diciendo, estamos transformando nuestros cuerpos virtuales en otras cosas. El mismo hecho que podamos ponerle, no sé, efectos y cosas, cambia toda la forma de ver el mundo, todos los esquemas, todo lo que hay aquí. Porque yo pueda ir acá y no sé,
y ponga esto en la espalda, estoy en otro lado, me transporté. Claro. Esto es ciencia ficción. Esto es lo que veía la gente del pasado y, y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en un presente muy, muy particular, en un presente muy distinto a todo lo que se había pensado, pero que todo lo que se había pensado, toda la ciencia ficción escrita, todo lo que se ha dado vuelta por ahí, eh, mm, está, está en cierta forma y tenemos que ocuparlo de la mejor forma posible, de la Sí. forma más sabia. Sabiduría viene de saber, pero saber es la misma raíz que saborear. O sea, estamos hablando que tenemos que probar este mundo nuevo, que tenemos que ocupar estas herramientas de la mejor forma posible para poder nosotros como cúmulo, como especie, como individuos también, como comunidades, poder entender que las cosas se pueden hacer de otra forma. Hay un libro muy particular que se llama El enemigo conoce el sistema, que es un libro hiper recomendable, ¿ah? Que habla cómo las grandes empresas y los grandes grupos de poder controlan otra parte del Internet, que es la parte que está atrás, la parte de los números, la parte de las publicidades, la parte de todo eso, y que nosotros nos volvemos ignorantes ante ellos porque no ocupamos esta herramienta de las formas que podríamos ocuparla y que podríamos generar. Todos tenemos en cierta forma capacidades para generar aplicaciones, pero tenemos un analfabetismo tecnológico gigante y no podemos hacerlo. Si Claro, tuviésemos más capacidades para hacerlo, podríamos generar cambios gigantes en el mundo en este momento. por supuesto. Oye, y me hace justamente otra pregunta. ¿Existe la ciencia ficción latinoamericana? Sí, a ver, mira, existe la chilena. Ya, ok. Aquí tengo a Hugo Correa. Déjame, mira, denme un segundo. No sé si tengo. Y aquí tengo a Elena Aldunate. Maravillosa Elena Aldunate. Maravillosa Elena Aldunate. Y de hecho, este cuento, Juana y la cibernética, uh, hiper recomendable. Existe la ciencia ficción chilena, existe la ciencia ficción latinoamericana. ¿Cuál es el problema? Que se la come generalmente la ciencia ficción de más lejos. Ujú. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, nos ponemos a mirar para afuera y no miramos tanto para adentro. Hay una editorial completa que es Puerto de Escape, que se dedica a la ciencia ficción hecha en Chile Ujú. y son pulentos. Mm. Eh, hay, hay ciencia ficción acá y yo la recomiendo, o sea, es otras miradas. Mm. Hugo Correa es muy particular. Hugo Correa, bueno, es anterior a Arthur Clarke, Philip K. Dick, pero espérate, aquí no está. Bueno, Hugo Correa fue ¿cómo se llama? Eh, Ray Bradbury decía que Hugo Correa era muy bueno. Entonces, Mm. esa es una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta. Aquí pone un concepto que he tomado después, un concepto que nosotros estamos ocupando, que nosotros podríamos verlo como muy similar al concepto del avatar, que es el concepto de Socias, si no me equivoco, que es un cuerpo, es un avatar físico. Mm. Hugo Correa postula a la gente en las casas con avatar físicos haciendo los trabajos y viendo Mm. desde su casa lo que está haciendo el avatar que está en la pega. Y si lo ponemos en un contexto de pandemia o cuarentena como que estamos, sería súper piola. Mm. O sea, estamos hablando que es, yo creo que es el concepto más importante que ingresa al vocabulario de la ciencia ficción, sería su concepto de sociedad. Juana y de Cibernética es maravillosa, tiene una escritura genial, es un cuento genial. Melania Lunate es considerada la dama de la ciencia ficción, tenía un libro más grande, pero lo vendí. Eh, Obviamente. lean Juana y la cibernética, se van a encontrar con un cuento, así se lo digo entre comillas, Mm. fin de año, Juana trabaja en una fábrica y se queda encerrada en la fábrica hasta que sea abierta nuevamente después de las fiestas de fin de año, sin comida, sin nada, y es un cuento cuático. Así que búsquenlo, léanlo. Debe estar ahí en internet, en la Biblioteca Nacional, a lo mejor si no, aquí está en la librería.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Jorge Baradit, con su ucronía, con el mundo de la ucronía? ¿Qué piensas de ese concepto que le acuña? Wow, es interesante. O sea, no sé, no sé si lo acuña Jorge Bay. O sea, O no sé sea, si podemos no encontrar lo el acuña él Superman. directamente, pero me refiero a que él es Ah, uno de los exponentes, digamos, del campo. él lo toma, sí, lo toma, es fundamental su historia. O sea, yo leí Calfucúa de Baradit Ujú, y cinco, y yo encuentro que el trabajo que hace es bien interesante. mm, Es una escritura particular, eso sí, o sea, aquel lector o lectora de ciencia ficción que se enfrenta a un libro de Baradit fuera de lo que es Historia Secreta de Chile, o aquel el lector de Historia Secreta de Chile que se encuentra con otro libro de Baradit, se va a encontrar con algo muy distinto sí, porque su estilo de escritura es muy particular. A mí mm, me encanta lo que genera Calfucúa, esta historia de fondo, de esta lucha espiritual. Me gusta que tome lo espiritual porque yo creo que esa separación ha sido muy lo contrario ah, se me van las palabras de repente. Ha eh, ido muy en contra eh, de nuestro avance científico, la separación del espíritu con la ciencia. sí, Y yo creo que ocuparla es súper importante y creo que lo que hace Baradit en su trabajo, en sus libros, es bueno, mm, es extraño y es bueno que sea extraño, me gusta. Em, hay que leerlo y hay que analizarlo, es súper analizable mm, sus conceptos. Hay conceptos que a lo mejor me gustaría que estuvieran más profundamente em, tomados, por decirlo de alguna forma, mm, pero yo encuentro que lo que hace es muy particular porque sí, toma un campo que nos queda perdido. O sea, nosotros estamos hablando que cuando la ciencia deja de lado el espíritu y se toma un camino distinto y se manda para otro lado la alquimia, se manda para otro lado conocimientos de Boraya, por ejemplo, o conocimientos físicos arcaicos, estáis mm, desacreditando de repente partes de conocimientos que podrías obtener cosas de ahí. De hecho, hace poco han llegado libros de alquimia y es interesante porque parten diciendo, si tú eres químico, léelo y ve qué puedes hacer con esto. ¿Cachai? claro, Y ese mensaje yo creo que debería estar en todas las cosas. Si tú estás del otro lado, sí. léelo o escúchalo y ve qué puedes hacer con esto. Mm. Sí, pienso, por ejemplo, en Jorge Baradit y otros exponentes, digamos, porque creo que esa es la diferencia, a mi gusto, de lo que se entiende por ciencia ficción en español y ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Es como la distinción que podríamos hacer entre entre el romanticismo y el naturalismo, ¿no? ¿Cómo podemos entender a la ciencia ficción no desde nuestro lenguaje español, sino que desde nuestra cosmovisión latinoamericana, ¿no? Cómo Desde lo nuestra indígena cosmovisión. y lo cyberpunk, ¿no? O lo cibernético o lo tecnológico se va mezclando y va generando un híbrido, ¿no? Extraño, ¿no? Pero maravilloso también al mismo tiempo. Y que es propio de acá. Yo todavía me recuerdo de que me quedó muy marcado de un poquito antes de que empezara la pandemia, cuando todavía estábamos más en las calles, ver una marcha en la cual habían vestuarios, pero que de verdad eran post-apocalípticos, o sea, era una marcha post-apocalíptica, habían vestuarios, formas, y un grupo, no sabía decir qué grupo era, empezó a hacer como un ritual en la calle, donde pusieron tierra en la calle, formaron unas palabras, todo esto bajo este vestuario post-apocalíptico, y entregaron plantas. Fue hermoso porque estamos hablando de que eso es una distopía que podría haber sido pensada hace 40 años, libro escrito aquí en Latinoamérica, pues se daban las condiciones en ese momento, pero no se dio, pero lo vimos, ¿cachai? Yo creo que en Latinoamérica en este momento, en la actualidad, eh, la ciencia ficción está muy presente, pero está presente más en las calles que en los libros.
Esa es mi humilde opinión en respecto a eso. Está muy Pero bueno. hay escritura, hay harto. Sí, así que vamos a hacer una invitación a todos los escritores y todas las escritoras de ciencia ficción que salgan a la calle cuando puedan, obviamente, dentro de lo posible, Mirada obviamente, dentro de presente. esta cuarentena, y que vayan notando todas estas cosas bizarras que se van construyendo, ¿no? Todo lo Sí. extraño, todo es que esas cosas como medias como estas mezcolanzas, ¿no? Esto como entre lo ciencia ficción y lo indigenista, ¿no? Entre mantener las Sí. raíces, pero al mismo tiempo ir con lo que es el progreso científico. Eh, a mí eso me fascina mucho de Latinoamérica. Esperamos con la pataleta Que hay que en entender algún que momento sacar un libro de ciencia ficción en esa línea, para niños, obviamente. Pero hay que, ente- hay que entender que el futuro no tiene que ser un alejarse de lo primitivo. El sí, futuro tiene que ser un avance en nuestra estructuración, un avance hacia un mejoramiento de nosotros mismos como seres en relación a nuestro entorno, en relación a nosotros mismos, en relación a las demás especies del mundo, en relación a todo. sí, No es un alejarse de lo primitivo y es lo que nos han dado, que es totalmente un efecto colateral de las revoluciones industriales que se han ido generando, pero las revoluciones industriales han dejado a su paso miles de muertos y miles de cosas por el camino, y de repente hay que dar un pequeño freno, hay que dar una marcha atrás en algunos sentidos y en otros avanzar un poco más, ocupar las herramientas que tenemos de forma súper consciente. mm, sí, Todas las cosas que hacemos afectan a los que están alrededor y afectan al mundo, entonces hay que actuar de forma más consciente y escribir de forma más consciente también en ese sentido. sí. Tenemos que ver el mundo que queremos, tenemos que tratar de plasmarlo en donde estemos. Sí, oye, Desmond Renton nos escribe acá. Yo creo que el problema de la ciencia ficción latinoamericana es que está escrita en español y no corre en los premios más conocidos del sector como la Nébula, que piden tener escritos en inglés para postular y lograr un reconocimiento. Mira qué interesante lo que está diciendo, ¿No? va muy en línea de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que es importante eso que estás diciendo también, sí. Hay muy pocos, bueno, que eso también hay muy poca motivación para escribir ciencia ficción. Lo que pasa es que generalmente la ciencia ficción y la literatura fantástica aparece o se postula a todos estos premios, Nebula, Stoker, Hugo. Bueno, dejo de lado, siempre digo ciencia ficción y literatura fantástica porque yo encuentro que son géneros hermanos junto con el género del terror de horror, que son tres géneros que nos corresponden con el mundo de forma directa. Por ejemplo, déjame hacer una recomendación. Dale, La dale, Mariana adelante, adelante, adelante. Enríquez hace Está en su poco casa, está en su sacó casa, adelante. sacó un libro que se llama Nuestra parte de noche, ¿Ya? novela ganadora del premio Galde, que es un premio de anagrama y un premio que generalmente no lo ganan novelas de terror o horror en este caso, y Ujú. que es un logro gigante que lo haya hecho la Mariana Enrique porque es su como primera novela, ella es escritora de cuentos, y es maravilloso. Estamos hablando de horror cósmico en medio de la dictadura argentina en un viaje de carretera, o sea, ¡pah! ¿Cachai? Eso lo genera el terror, eso lo genera la literatura fantástica, eso lo genera la ciencia ficción. Sí. Porque la ciencia ficción, como género, puede comerse a otro género. La Mm, literatura fantástica, como género, puede comerse a otro género. Hay un libro de literatura fantástica acá que es un thriller de literatura fantástica, ¿cachai? Es mm, un thriller, pero es de literatura fantástica, ¿cachai? Basado dentro de lo que es la cosmovisión africana. mm, Entonces estamos hablando de una cosa totalmente distinta, que te hace ver un mundo distinto, que te hace dirigirte de forma distinta al mundo. La mm. ciencia ficción pasa lo mismo, Estados Unidos de Japón, es una ucronía donde la Segunda Guerra es ganada por los japoneses y alemanes, y Japón se encarga de Estados Unidos, muy parecido a lo que pasa en El hombre en el castillo de Philip K. Dick, pero al mismo tiempo aparece la idea de un juego. Es muy interesante porque te toma otro aspecto. Estamos diciendo, esto es ciencia ficción, pero esto pertenece a tal cosa. Se está haciendo una ruptura, se está haciendo un cambio, porque se hace presente, se hace patente en este momento, que hay que tomar las cosas de otra forma. Sí, por supuesto. Y pensar el futuro, pensar en ciencia ficción también es pensar en el futuro. Entonces también es proyectarnos, planificarnos, ¿no?
criticarnos a nosotros mismos también, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, reflexionar. Yo creo que la ciencia ficción tiene el beneficio de que es un instante en el que la misma sociedad se refleja, se critica y se pregunta para dónde estamos yendo y si queremos ir realmente para allá, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene como, a modo general, creo yo, el tema de la ciencia ficción, eh, el cómo, el preguntarnos si ese es el futuro que realmente queremos o si realmente queremos construir otra cosa. Y qué otra cosa también, ¿no? ¿Cuál es la Se te alternativa? perdió el audio. Ahí ¿Se está. me perdió, se me perdió el audio? ¿Ahí sí? Eh, ¿Sí? ¿Ahora sí? que creo que ya estamos desfasados como en 10 segundos de audio. Sí, 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 está bien. Sí, Está puede bien. ser. Como que hay unos saltitos así y ya vamos como haciendo un trozo de fase. Es un Sí, salto pues. cósmico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Si al final hay que estar claro con eso. O sea, tú puedes leer un libro como una interpretación, tú puedes leer un libro como un escape, tú puedes leer un libro como un refugio, pero también puedes leer un libro como un manual de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Claro, Porque al final lo mismo que pasa con los juegos de rol, lo mismo que pasa con los juegos de rol, tú te planteas frente a problemas que a lo mejor en la vida real no los tendrías de la misma forma, pero tú los resuelves de ciertas formas. Y eso debe generar ciertas conexiones en nuestros cerebros para resolver los problemas cuando los veamos nuevamente. exacto. ¿Sí? Lo mismo pasa con la ciencia ficción y lo mismo pasa con toda la literatura en general. O sea, el libro que pesquiste va a dar alguna solución para algo, de la Sí, forma que sea. por supuesto. Oh, Sí. muchas gracias, Chicho. No, pero después todo. Ah, que Chicho me dejó ahí una Oye, bebida que no Pablito, había qué tomado. bueno que ahí llegó hay ¿Mm? alguien a la tienda, porque ya creo que estamos en el momento como para dejar la conversación hasta acá. Bacán, ¿Ya? bacán. Pero, Bacán, ha pero sido muy entretenido. Muchas gracias. sí, muchas gracias a ti también por haber Mira, venido, también dejo a la aquí librería que leo Valparaíso por aceptar Valparaíso. también la invitación de la Pataleta. Así que eso, Mira, vaya a aquí meterse dejo, también. antes de irnos, Sí, dime. Úrsula K. Le Guin, El día antes de la revolución. Libro maravilloso, léanlo, es genial. Como dijimos antes, Juan y la cibernética, maravilloso. Otro tipo de ciencia ficción, se van a tomar con algo interesante. Súper. Y bueno, los clásicos. Pues lean a Philip K. Dick, lean este librito que es maravilloso. Dice, ¿Ya? fluyan mis, Fluyan las lágrimas. Aquí fluyan mis dice, dijo el lágrimas. policía. Fluyan las lágrimas, dijo el policía. En realidad es fluyan las lágrimas, gritó el policía, pero bueno, ahí depende de la traducción. Ujú. Maravilloso. Alguien que pierde la identidad. Uf. Sí. Y siempre Ya, vuelvan a Simón. pues, Bastián, muchas gracias por esta conversación. Me sentí, sí, siempre vuelvan a Simón. Aquí cuentos completos también. Siempre vuelvan a Simón. Siempre un gusto hablar contigo. Ha Mm. sido muy entretenido esto. Gracias a las personas que escucharon. Bacán, todo. Bien, Sí. feliz. Oye, Pablo, antes de irse, una preguntita. No sé si tú has visto los patalecuentos que tenemos acá en la Pataleta Super Editorial. No, no me he tocado con los patales cuentos, ¿No? disculpa. Ya. Te lo invito para que lo revises, tú y también la gente que nos está mirando, porque son Ya, cuentos, son relatos de un minuto que mandan niños y niñas al WhatsApp de la editorial, que está en el Facebook de la Pataleta. oh, qué bacán. Y nosotros, el Paco, el Francisco Undurraga, que es nuestro ilustrador y abogado, ¿no? La gran gracia que tenemos, ¿Está eh, dibujando? sí, él va dibujando las historias y las subimos Oh, a nuestro canal qué en YouTube bacán. y al Facebook. Son historias maravillosas, te morís de Qué las bacán. cuestiones que crean los cabros chicos, son una locura, pero son muy lindos. Voy a salir a revisarlo. Así que invitadísimos tú y también todas las personas que hoy día nos están viendo, que revisen también los patalecuentos, se vienen los días sábados. Y muchas gracias por habernos sintonizado, por haber interactuado. Hoy día tuvo una gran Sí. interactuación en el chat, así que me encanta cuando la gente pregunta, se mete ahí, mete la cuchara, me encanta cuando eso sucede. Así que muchas gracias por su ánimo y la Gracias a próxima todas y a semana, todos. ¿Mm? Y La, gracias a todas y a todos los que estén ahí viendo. Que sí, yo no los veo. la próxima semana viene Juliette Micolta a hablar sobre cuentos, porque ella cuenta cuentos, de cuentos antirracistas. ¿Ya? Cómo fomentar también como la inclusión a través del relato oral y escrito también. Así que no se lo pierdan. ¿Ya? Y eso.
Nos vemos de nuevo el jueves a las 12 como siempre. Esto también va a estar colgado en YouTube por si se quieren repetir el plato. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por haber venido. Que tengan muy buenas lecturas. Chau, 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 chau.